¿Te has preguntado alguna vez cómo involucrar más a tus alumnos en el proceso de aprendizaje? ¿Piensas que debe haber una mayor atención al desarrollo de competencias que a la memorización de contenidos? Pues si te has planteado estas u otras preguntas relacionadas con las metodologías activas, esta introducción al aprendizaje ágil te va a interesar. Me llamo José Sánchez, soy padre de 3 hijos, profesor, y mis pasiones son la naturaleza, la innovación educativa y las pedagogías alternativas al modelo convencional. Soy facilitador ágil y desde hace 2 años dirijo una escuela que pertenece a la Red Internacional de Centros de Aprendizaje Ágil, donde niños, niñas y jóvenes planifican, gestionan, dirigen sus propios procesos de aprendizaje a través de metodologías y herramientas ágiles. Según he ido profundizando en las metodologías ágiles, las he ido aplicando a más facetas de mi vida. No solo en la parte profesional, como profesor, acompañando a niños y niñas en su proceso de aprendizaje, sino también en mi ámbito más personal y familiar. De manera que muchas de las herramientas y metodologías que he ido aprendiendo las he ido aplicando a mi día a día. De esta manera, también he conseguido aprender mejor cuáles son mis intereses y mis necesidades, establecer bien cuáles son las prioridades y ponerlo en práctica. Algo que es una competencia y una habilidad que me ha sido muy útil para sentirme mucho más satisfecho con mi día a día. De hecho, incluso para elaborar esta formación he utilizado herramientas ágiles y he creado mi propio Kanban con todas las tareas que tenía que hacer, cuáles eran mis objetivos y cómo eso se iba a plasmar en tiempos, plazos, etc. De esta manera me ha resultado muchísimo más fácil estar comprometido y enganchado con mis propios propósitos y he conseguido el objetivo que me planteaba. Después os enseñaré a utilizar alguna de estas herramientas. De hecho, cualquier proceso de aprendizaje ágil empieza con esa reflexión individual acerca de cuáles son nuestros intereses y necesidades. Conocer nuestro propósito es una de las herramientas más útiles y que menos trabajamos en toda nuestra etapa escolar. Así que, antes de empezar a ver el resto de la formación, te invito a que le des al pause, te tomes un tiempo y reflexiones acerca de cuál es vuestra intención y vuestro interés sobre este tema, qué es lo que vais a intentar aplicar después y lo iremos revisando según vaya pasando el tiempo. De manera que cuando acabe la formación también veréis si de alguna manera habéis hecho lo posible para conseguir cumplir vuestras intenciones. Vamos a dividir esta formación en 2 partes. La primera de ellas será una introducción a las bases del aprendizaje ágil, mostrando el modelo teórico y contextualizándolo también en base a estudios científicos que pueden apoyar este tipo de prácticas. Y la segunda parte será la demostración de cómo utilizar algunos de los procedimientos y herramientas que se utilizan en un modelo de aprendizaje ágil. Vamos a hacer un breve repaso acerca de cuál es el origen del aprendizaje ágil, antes de empezar a meternos con sus raíces y sus bases. El aprendizaje ágil surge en 2012, cuando una escuela que estaba en Manhattan estaba a punto de quebrar y un grupo de emprendedores decide asumir la responsabilidad de seguir con esa escuela. Ellos deciden llevarla a cabo siempre y cuando fuera a través de metodologías ágiles. De manera que pasaron un tiempo intentando adaptar y aplicar las metodologías ágiles que se utilizaban en el ámbito empresarial al contexto educativo. Pues las metodologías ágiles se utilizan en el ámbito del software desde finales de los años 70 y principios de los 80 y empieza a tener un gran éxito en los años 90. El éxito de las metodologías ágiles en el ámbito empresarial y de la innovación y el emprendimiento se basan en el reparto de responsabilidades y el reparto del poder entre los miembros de un equipo, de manera que se hacen mucho más visibles los compromisos, responsabilidades, plazos, etcétera, de todas las personas, haciéndoles también más partícipes, generando una mayor cultura de la innovación y de aceptación del error, etcétera. Además, aparte de esta distribución del poder, lo que se pretendía con las metodologías ágiles era una gran capacidad de adaptación al cambio, puesto que a partir de los años 90 las empresas tecnológicas se ven con proyectos que necesitan cambios constantes y
las metodologías convencionales no permitían adaptarse tan rápidamente, de manera que cuando se entregaban los productos finales el coste de alguna corrección eran demasiado altos. De esta manera, lo que se pretende con las metodologías ágiles también es estar en un proceso constante de reflexión y mejora de lo que se está haciendo anteriormente. Esto es un ciclo que en el ámbito educativo se lleva utilizando o se lleva poniendo en práctica desde hacía mucho tiempo, pero el hecho de utilizar metodologías ágiles nos permite no solo sistematizarlo, sino también hacerlo más visible y más tangible para todas las personas. En el contexto educativo, la red de centros de aprendizaje ágil principalmente tiene escuelas de primaria y secundaria, pero también tiene otras instituciones educativas que no son necesariamente de educación formal, que utilizan estas herramientas para su día a día. Y además hay ya muchos ejemplos de universidades, institutos de secundaria, etcétera, que están poniendo las metodologías ágiles en práctica desde hace mucho tiempo con muy buenos resultados. En el contexto universitario, por ejemplo, las metodologías ágiles son especialmente valiosas en contextos donde se aplica el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en fenómenos, o en otros contextos donde se utilizan metodologías activas, y también en asignaturas o proyectos donde es realmente necesario que el alumno esté muy implicado en el proceso. Para explicar en qué consiste el aprendizaje ágil, los facilitadores utilizamos la metáfora de un árbol, que para mí funciona muy bien a la hora de explicar este modelo porque diferencia lo que hay por encima de la Tierra como parte visible, que serían los procedimientos, herramientas, etcétera, y también explica la parte que hay en la zona no visible, bajo la Tierra, que además son la parte más importante porque es donde se sustenta todo el modelo siguiente. De hecho, sin conocer, comprender y tener bien interiorizada la parte que está no visible, es muy difícil que lo que está por encima funcione con su máximo potencial. En esta parte no visible, que sería lo que hay bajo la tierra y las raíces, la parte más importante, además donde se sustentan la mayoría de las metodologías activas o la mayoría de las metodologías que hacen que los alumnos tengan una participación mucho más activa, este sustrato es la confianza. La confianza que nos sirve para entender que los alumnos no nos van a engañar porque les vayamos a dar un poco más de libertad, o que no van a querer aprovechar para hacer menos porque tengan ellos el papel más importante a la hora de elegir qué es lo que quieren hacer. Esta confianza es fundamental para que el resto del aprendizaje ágil funcione. Es una confianza que nosotros entendemos que debemos tener en cualquier persona que forma parte de un equipo y que además se fundamenta también en el hecho de que todas las personas que están aportan valor. Esta confianza no quiere decir en que todo vale y que como todas las personas van a aportar valor se pueda hacer lo que sea. Obviamente voy a tener que dar un feedback y voy a tener que corregir aquellos comportamientos no deseables o que no funcionen, ¿no? Y aquí en las metodologías ágiles todas las personas pueden hacer eso, no solo la persona que convencionalmente tiene ese rol, como sería en este caso el profesor. Entender, interiorizar y comprender esta confianza es para mí la parte más difícil realmente y la que lleva muchos años interiorizar. Ahora vamos a empezar con las raíces. El aprendizaje ágil tiene 4 raíces. La primera de ellas es que aprender es un proceso natural que ocurre todo el tiempo. Y además es un proceso meramente individual que ocurre internamente en el cerebro de cada uno. Para entender un poco cómo funcionaría este proceso de aprendizaje, de una manera muy simplificada, porque el aprendizaje es muy complejo, vamos a utilizar este gráfico. Si os fijáis, en este gráfico hay un bebé y justo en esa etapa en la que los aprendizajes ocurren de una manera natural, porque estamos predispuestos genéticamente a aprender determinado tipo de cosas, que son los aprendizajes que se llaman sin esfuerzo. El resto de aprendizajes, aquellos para los que no estamos genéticamente predispuestos, son todos
aprendizajes que requieren un gran esfuerzo y tiempo. Si nos fijamos en esta imagen, la del bebé, vemos que este bebé está en un contexto que le aporta una experiencia y esa experiencia le va a generar nuevos aprendizajes a partir del proceso de memoria y otros procesos cognitivos que se apoyan en aprendizajes anteriores y que le permiten ser y estar de una nueva forma en el mundo. Como decíamos antes, el aprendizaje es un proceso meramente individual y hay ya numerosos estudios que demuestran que esto es así. De hecho, por ejemplo, Olson en el 2003 decía que son los estudiantes los que eligen al final, y no sus profesores, lo que van a aprender realmente. Esto hace que, haciendo lo mismo con cada uno de nuestros alumnos, cada uno aprende una cosa diferente. Nuthall, en este libro de la parte invisible del aprendizaje, dice que aproximadamente un tercio de lo que aprendemos en un contexto de clase no lo aprende ninguna otra persona en mi clase, porque el proceso está ocurriendo dentro de mí. Si os fijáis en este gráfico, Nuthall también lo que hace es dividir digamos, lo que ocurre en la clase en tres partes: la parte visible, la parte semivisible y la parte invisible. En la capa visible lo que hay es en la capa visible lo que está son aquellas cosas que podemos observar cualquier persona que forma parte de la clase, como serían las instrucciones del profesor, el clima del aula, las diferentes relaciones que ocurren entre los alumnos, las reflexiones que se dan en voz alta, etc. Luego hay una capa semi-invisible, que sería el mundo social y parte del mundo individual, donde ocurren interacciones sociales que solo ven aquellas personas que están teniendo entre ellas, instrucción entre pares, modelado, etc. Y luego también hay en esa capa semi-invisible aquellas estrategias que utilizan los alumnos para aprender, como hacer anotaciones, buscar información extra en el ordenador mientras se está contando algo en alto, etc. Pero hay una capa invisible que supone el 40% de lo que ocurre en la clase, que son procesos de planificación, estrategias metacognitivas, extraer la información relevante, que son procesos que ocurren dentro del cerebro del estudiante. Lo que es más relevante del estudio de Nuthall, que hizo un estudio longitudinal con estudiantes durante muchos años, es que los profesores y también en parte los estudiantes, y ahora os explicaré por qué, piensan que el aprendizaje ocurre en la parte visible y al final utilizan, la mayor parte del feedback que ofrecen es acerca de esta parte visible. O sea, cuando los profesores ven que hay un buen clima de clase, se hacen preguntas en voz alta, etc., piensan que está habiendo mucho aprendizaje. Pero realmente el aprendizaje ocurre en la parte invisible. Y la dificultad de esto es que al ser invisible es muy difícil de acompañar. Por eso las herramientas ágiles nos pueden ayudar mucho a hacer visible esta parte invisible. Y voy a insistir bastante sobre esto durante toda la formación porque es para mí uno de mis aprendizajes más relevantes, los que me han permitido hacer un mejor acompañamiento de los aprendices porque les puedo ayudar a entender cuáles son los procesos que están siguiendo y les puedo ayudar a ser expertos en ese proceso. Os voy a poner un ejemplo de lo que os decía antes, de esto de que el profesor y el alumno en parte entienden que el aprendizaje está ocurriendo en esa parte visible. En este caso lo que va a ocurrir es que el profesor va a determinar cuánto ha aprendido un alumno en función de esa parte visible, si hace buenas preguntas, si asiente con la cabeza cuando le está hablando, si presta mucha atención, si no tiene comportamientos disruptivos. Y el alumno o la alumna, en este caso de la imagen, va a estar también pensando en cuáles son las cosas que espera de mí
para mi comportamiento en clase. Entonces, si yo hago muchas preguntas, etcétera, recibo también mejor información. Al final, aquellos alumnos y alumnas que tienen comportamientos que se acercan más a lo que desea el profesor, reciben más instrucciones, más feedback positivo, etcétera, y tienen al final una falsa sensación de aprendizaje, que no es real. No quiere decir que no sea, que no se estén dando esos aprendizajes, sino que el aprendizaje no se puede evaluar en función de esos parámetros visibles. Una de las raíces del aprendizaje ágil es que se aprende mejor cuando tomamos nuestras propias decisiones. Esto es algo que probablemente todos hayamos experimentado alguna vez. Cuando yo entro en un curso que deseo hacer, es más probable que tenga una mejor predisposición hacia el aprendizaje de lo que me están intentando transmitir, y ocurre un poco lo contrario en el sentido opuesto. Si yo me siento obligado a participar en una tarea concreta, puede que mi compromiso, al menos inicial, sea algo menor respecto a esa tarea. Al mismo tiempo, cuando es una persona externa la que decide por todos los alumnos lo que ocurre, está ocurriendo un error que os voy a explicar ahora a través de una teoría pedagógica muy clásica de Vygotsky, que es la zona de desarrollo próximo. Como sabéis, la zona de desarrollo próximo es el espacio que hay entre lo que el alumno ya sabe y lo que es capaz de aprender, potencialmente. Entonces, esa zona de desarrollo próximo es partiendo del nivel inicial del estudiante hasta el nivel final. Vygotsky decía que el aprendizaje ocurría en esa fase. Entonces, si mi instrucción está por encima de lo que ya sabe el alumno y por debajo de cuál es el máximo potencial que puede aprender, entonces estará habiendo una mejora en el aprendizaje. Esa zona de desarrollo próximo se irá modificando con el tiempo. Pero la principal dificultad en el aula universitaria es que cada uno de nuestros estudiantes tiene una zona de desarrollo próximo diferente. Con lo cual, cuando el profesor tiene un nivel mínimo de lo que espera que tienen que aprender y a partir de ahí genera su instrucción, está dejando fuera a muchos alumnos que por su zona de desarrollo próximo no son capaces todavía de llegar a ese contenido o están ya por encima de ese contenido y entonces su capacidad de aprendizaje pues se ve mermada en este caso. Incluso en las metodologías más individualizadas, que podemos ampliar un poquito ese rango, pues no llegamos a todos los estudiantes. Y esa diferencia entre unos y otros es lo que se denomina brecha del aprendizaje, y que en función de la metodología que utilicemos puede ser que las agrandemos aún más o que de alguna manera las consigamos reducir un poquito. Reducir la brecha de aprendizaje significa que vamos a frenar a los que podrían llegar muy alto para acelerar a los de abajo. No hay otra manera de reducir esa brecha del aprendizaje. Y esa brecha del aprendizaje ocurre por muchas maneras diferentes, por el contexto familiar, por el contexto sociocultural en el que esté metido el alumno, las experiencias previas, conocimientos previos, etc. La única manera de conseguir acercarnos a la zona de desarrollo próximo de todos los estudiantes, uno es conociendo muy bien cuál es el nivel inicial de cada uno de ellos, y dos, haciendo procesos de aprendizaje autodirigidos realmente individualizados. Suena imposible, ¿verdad? Bueno, lo que nosotros pretendemos con las metodologías ágiles es que cada alumno pueda dirigir su propio proceso de aprendizaje, de manera que esté dentro de su zona de desarrollo próximo. Y seamos nosotros como profesores los que les ayudemos a subir cada vez más esa zona de desarrollo próximo. Pero no solo a los que están por debajo, también a los que están por encima, que pueden llegar mucho más allá de lo que nosotros esperamos dentro de nuestra asignatura. La tercera raíz del aprendizaje ágil es que el contexto es el mensaje. Es mucho más influyente el contexto que lo que nosotros digamos. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando yo le grito a un niño, ¡que no grites!, ¿cuál es el mensaje? No grites, pero el contexto es estoy gritándote. Con lo cual, lo que ellos van a aprender es mucho más el contexto que el mensaje.
Las teorías del aprendizaje han hablado de esto desde hace muchísimo tiempo. Pero en esta revisión que se ha hecho ahora en el 2020, que es esta revisión de Kirchner y Hendrik, han hecho especial énfasis en la importancia del contexto y el modelado. Dicen que sabiendo que los alumnos van a aprender mucho más de lo que ven de sus profesores que de lo que les dicen, es muy importante que seamos conscientes de qué es lo que queremos que ellos vean. O sea, el hecho de participar en los mismos procesos de desglose de las tareas de aprendizaje en partes y que ellos vean cómo yo las desgloso, el hacer proceso de planificación con ellos, que ellos me vean haciendo ese proceso de planificación, de establecer metas de aprendizaje, de evaluación. Si yo hago ese proceso, ellos están viendo cómo yo hago ese proceso y eso es realmente a mí lo que me interesa que aprendan. Y por último, la cuarta raíz, que es una raíz que también está muy sustentada en las bases científicas del aprendizaje desde hace muchísimos años, es que el aprendizaje ocurre en un ciclo que es intención, práctica, reflexión y compartir. Ese ciclo se ha llamado de muchas maneras desde diferentes ámbitos, pero consiste en que yo tengo un objetivo, quiero aprender algo, lo pongo en práctica con mis manos, después reflexiono con la cabeza sobre eso y al final comparto ese valor, hago un regalo a los demás acerca de lo que he aprendido. Este último paso del ciclo, además el de compartir, hace que el compromiso con la tarea sea mucho mayor. O sea, es importante que los alumnos se vean en procesos de compartir con los demás, ya sea con mis iguales o ya sea con el profesor o con otros profesores, qué es eso que sienten que han aprendido. Porque al inicio del siguiente ciclo serán mucho más conscientes de que tienen que poner unas metas mucho más ajustadas de lo que quieren aprender. Volviendo al gráfico que utilizábamos antes con el bebé sobre el aprendizaje, dentro del cerebro veis que hay una palabra que es una palabra clave, que es un proceso cognitivo que se llama autorregulación. La autorregulación es un proceso cognitivo que consiste en el establecimiento de metas, la evaluación constante o monitorización de cómo va mi cumplimiento con esas metas y por último la evaluación final de la consecución de la meta que me ponía al principio. Este ciclo, que se ha explicado muchísimas veces, pues quedó muy bien explicado con este gráfico de Zimmerman en el año 2000. En definitiva, lo que pretendemos es que los alumnos y alumnas piensan qué es lo que quieren aprender, qué es lo que tienen que hacer para aprender eso, cómo está funcionando lo que han pensado que tenían que hacer para aprender y al final del todo si han conseguido lo que estaban pretendiendo. Este proceso que es invisible, que ocurre dentro del cerebro, nosotros intentamos hacerlo visible. Y además lo que buscamos es que sean verdaderos expertos en ese proceso de autorregulación del aprendizaje. O sea, cuando un alumno entra en primero de carrera, se puede pasar los 4 años intentando aprender contenidos diferentes, pero es una oportunidad única para conseguir que se pase 4 años siendo experto en un proceso de autorregulación del aprendizaje. Pero para eso tenemos que tener un proceso bien sistematizado y un compromiso claro de que queremos hacer visible eso y queremos poner el foco en ese proceso. Este ciclo, además, cumple con la teoría de las 3 H's. Deberíamos ir en dirección del corazón, heart, hacia las manos, hands, hasta la cabeza, head. Y no al revés, como hemos intentado muchas veces. Es muy difícil que un alumno llegue a aprender algo de una manera profunda si primero intentamos que lo comprenda con la teoría para después ponerlo en práctica y después que sienta amor por ello. En cambio, cuando nosotros partimos de lo que ellos ya aman, de cuáles son sus pasiones, y les permitimos que lo pongan en práctica, la reflexión teórica de después es mucho más valiosa. Hay un estudio, uno de los estudios más potentes que se ha hecho en el ámbito educativo en los últimos años, que es el estudio del Visible Learning de John Hattie. Un estudio que se sigue renovando cada año y que sigue incluyendo metaanálisis acerca de cuáles son aquellas cosas que tienen un mayor impacto en el aprendizaje. Lo que ha determinado John Hattie en su estudio es que a partir de un valor del tamaño del efecto de más de 0,4 hay
un aprendizaje verdaderamente más significativo que lo que ocurre por debajo del 0,4. Como veis en el gráfico, algunas de las cosas que aparecen por encima del 0,4 son las estrategias metacognitivas, organizar previamente qué se va a hacer para aprender, participar en los procesos de evaluación formativa. Lo que buscamos nosotros con las herramientas ágiles dentro de esta metodología ágil, estos tableros, como veis, post-its, donde nosotros vamos haciendo visibles todos esos procesos, es realmente poner el foco en lo importante. Poner el foco en las estrategias metacognitivas, en los procesos de planificación y gestión de las tareas, etc. Nos vamos a ir ahora a la parte visible del árbol. En la parte visible del árbol hay un concepto muy importante, que es que cada una de las comunidades donde se lleve a cabo estas metodologías ágiles deben adaptar sus ramas a su realidad. En este caso voy a poneros solo 5 ramas que son para mí algunas de las que me han parecido más relevantes en el ámbito universitario cuando yo he utilizado el aprendizaje ágil en la universidad. La primera de las ramas es la necesidad de que haya un máximo apoyo con mínima interferencia. Esto significa que yo voy a intentar que sea el alumno el que consiga hacer todo sin que yo interfiera en el camino, pero estando siempre disponible para apoyar en el proceso. La segunda de las ramas es el valor compartido. Esto está relacionado con la cuarta raíz que hablábamos antes, donde lo que uno aprende se pone al servicio de los demás. Lo expongo a los demás y los pongo a los demás también como un regalo a los demás. Lo que yo he aprendido ahora sirve para que lo pueda compartir con todos. La tercera rama de las que os estoy exponiendo es hacer visible lo invisible, algo de lo que ya hemos hablado en más ocasiones en el vídeo. Tened en cuenta que los procesos de aprendizaje ocurren en la parte invisible y que si quiero poder dar un feedback más preciso sobre el proceso de aprendizaje, tengo que conseguir hacerlo visible. De esta manera podemos también ser más conscientes de cuáles son los procesos en los que estoy inmerso. La cuarta es ser ágil. Ser ágil no es ser rápido. Ser ágil es tener gran capacidad de cambio y de adaptación. Y la quinta, y aunque la he puesto en último lugar, pero no es la menos importante, es la creación de cultura. O sea, la participación de todas las personas en el establecimiento de normas, rutinas y hábitos de la clase. Parece que los estudiantes universitarios ya deberían poder conocer cuál es la forma en la que hay que estar en una clase, etc. Pero es muchísimo más efectivo si nosotros involucramos a los estudiantes en ese proceso y forman parte de la creación de la cultura que queremos tener como clase. Hecha esta introducción a las metodologías ágiles, vamos a pasar a la segunda parte, en la que vamos a hablar sobre las herramientas y procedimientos que ocurren en una clase que se basa en el aprendizaje ágil. Teniendo de nuevo como referencia la cuarta raíz, la estructura que yo utilizaba en mis clases tenía que ver con con este ciclo de primero saber cuáles son nuestras intenciones, después poner en práctica, tercero reflexionar y cuarto compartir con los demás. De manera que todas las clases las hemos empezado siempre con un proceso individual de reflexión, de conocer cuáles son nuestras intenciones. La segunda parte es consensuar cómo esas intenciones se van a llevar a cabo mediante tareas concretas. Después, al final de haber realizado esas tareas concretas, vamos a reflexionar cómo esas tareas nos han ayudado a conseguir nuestras intenciones y objetivos de aprendizaje. Y por último, vamos a hacer un pequeño momento de compartir con los demás cuáles han sido nuestros aprendizajes más valiosos durante la sesión. El primer procedimiento ágil que quiero compartir con vosotros es la reunión en pie. La reunión en pie empieza en el inicio de la mañana, se hace en pie y de una duración corta para que realmente sea una reunión donde hay mucha energía de crear y de proponer, y donde intentamos que la gente no delegue en las decisiones de los demás, sino que tengan una actitud como proactiva a la hora de
consensuar cuáles son las tareas, responsables, plazos, en qué orden, etc. Para llevar a cabo esta reunión en pie utilizamos como tablero un tablero Kanban. Y para que entendáis mejor qué es un tablero Kanban, os voy a explicar un ejemplo en papel, un ejemplo práctico en papel. Vamos a ver a continuación cómo hacer un tablero Kanban y cuáles son los detalles que hay que tener en cuenta a la hora de realizarlo. Todo lo que necesitas es una superficie lisa, post-its y un rotulador o un bolígrafo. Vamos a hacer nuestro tablero Kanban con las columnas básicas, que serían ideas. Esta la vamos a poner aquí. Otra columna donde voy a poner para hacer. Y otra que sean hecho. Esto sería lo más sencillo, pero obviamente se puede complicar mucho más. Ahora, imaginad que lo que yo quiero hacer es un proyecto de cómo grabar un vídeo de un webinar. Entonces, lo que voy a hacer en mi lista de ideas es poner un post-it por cada una de las ideas. Es importante que sea un post-it por cada una de las ideas y que no escribamos todos los post-it en cada una de ellas, porque cuando yo pongo un post-it en una idea, luego puedo modificarla, moverla, ir hacia adelante o hacia atrás y también establecer muy claramente cuál es la tarea, el responsable y el plazo. Entonces voy a poner solo 3 ideas de cosas que tendría que hacer para hacer un vídeo de una formación. Por ejemplo, lo primero sería buscar información sobre el tema del que vamos a hablar en el vídeo. La siguiente tarea va a ser preparar un guión. Y otra tarea que podría ser sería, pues, grabar. Obviamente, como se trata de un ejemplo, pues solo he puesto estas 3 ideas, pero habría muchísimas ideas más. Tantas ideas como necesite, sin ningún tipo de filtro, para poder cumplir con todas las intenciones que yo tengo para llegar a hacer este vídeo como yo quiero. Ahora, después de tener todas estas ideas, lo que voy a decir es, bueno, voy a poner en el orden en el que yo quiero que esto ocurra, las voy a poner en la siguiente columna para hacer. Entonces, por ejemplo, lo primero que haría sería buscar la información. Una vez que esta tarea pasa a para hacer, lo que tengo que poner aquí es, yo lo que utilizo es otro post-it de otro color en el que tengo cuál es el plazo y responsable. Como esto es una tarea individual, el único responsable es José, pero si fuera una tarea en equipo, pues pondría quién sería el responsable. Y en este caso voy a darme 2 horas para buscar información a lo largo de 3 días. Debajo, siguiendo la secuencia temporal, voy a poner preparar el guión. De nuevo el responsable soy yo, pero si fuera un trabajo en equipo podríamos poner quién es el responsable y le voy a dedicar 3 horas durante un día antes de la grabación. Y por último voy a grabar. El responsable soy yo, en este caso también. Y el tiempo que voy a dedicar a esto es 2 horas y 30 minutos. La cantidad de tareas que yo puedo poner para hacer es lo que se llama WIP limit o límite de trabajo en proceso, Work in Progress Limit. Ese límite de trabajo en proceso es algo que yo tengo que conocer y es algo que para mí es uno de los aprendizajes más importantes para los alumnos a la hora de establecer un proceso de aprendizaje ágil. Mi límite de trabajo en proceso es la cantidad de cosas que yo puedo ponerme para hacer a la vez.
o bien a la vez en la misma secuencia temporal. O sea, podría decir que voy a buscar durante 2 horas y 3 días información y además voy a también a crear una herramienta. Pero si yo no establezco bien este límite de trabajo en proceso, voy a sobrepasar mi capacidad y no voy a conseguir hacer mi proyecto. Entonces, para saber cuál es el límite de trabajo en proceso, lo que hago es ponerle un peso a cada una de estas tareas. Se las pongo del 1 al 4. 1 sería una tarea que sería fácil y corta. 2 sería una tarea más o menos fácil y un poquito más larga. 3 sería una tarea que es no muy compleja, pero un poquito más larga. Y 4 sería una tarea que es muy larga y muy compleja. De manera que, por ejemplo, buscar información para mí es una tarea sencilla pero un poco larga, entonces va a ser un 2. Preparar el guión es una tarea que me resulta compleja, pero además me lleva mucho tiempo, entonces va a ser un 4. Y grabar es una tarea que me resulta sencilla y además me gusta, pero también dura un poco, entonces voy a poner un 2. De manera que ahora mismo estoy soportando un peso de 8. Esto es algo que es totalmente subjetivo, pero que necesito ir conociendo para que en la siguiente vez diga, vale, pues si me he puesto 8, pero solo he conseguido hacer 6, es que mi WIP limit es 6. Así que la siguiente vez que me ponga tareas para hacer, voy a ponerme tareas que lleguen a pesar máximo 6. ¿Cuándo reflexiono acerca de esto? Cuando una vez que lo he hecho, pasa a la siguiente columna, hecho. Y ahora reflexiono acerca de si el peso estaba bien hecho, de cómo ha sido esta búsqueda de información, cuáles son las cosas que tengo que mejorar en la siguiente vez, etc. Y lo mismo iré haciendo cada vez que las tareas pasen de la columna de para hacer a la columna hecho. Esto tan sencillo que yo he hecho ahora en un momento muy rápido para las ideas de grabación de un vídeo se pueden llevar a cabo para cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de tarea que yo vaya a hacer, o bien con mis alumnos o bien en el día a día. Ahora que ya habéis visto cómo es un tablero Kanban y cuáles son sus principios, también quiero enseñaros algunas herramientas digitales que se pueden utilizar para crear estos tableros, no solo el Kanban, sino también un tablero Scrum que os contaré mediante la herramienta digital. Y aquí veis un tablero Kanban en formato digital a través de la herramienta Miro. Con esta herramienta, bueno, estas son formas simplemente de formas geométricas que vamos a ir añadiendo, es como una pizarra digital que puedo hacer de manera colaborativa, que tiene esta función de ir añadiendo post-it y modificándolos, editándolos, etcétera, para tener una experiencia bastante similar a la pizarra en papel. Entonces, la diferencia también que os quiero mostrar en este tablero Kanban, a diferencia del que he hecho en papel, son los roles que tengo aquí en esta columna de la izquierda. Como veis, tengo 4 roles, pero estos tendrían que establecerse también en función de las características de cada grupo y de las circunstancias de la clase. Entonces, por un lado tenemos el rol de guardián del tiempo, pondríamos quién es la persona que se encarga y también pondríamos el tiempo que hemos ido pactando y acordando. Después tendríamos el rol de facilitador, que es la persona que va a ir haciendo resúmenes de los acuerdos y también facilitando los turnos de palabra. Luego tendríamos una persona que gestiona el tablero, que se encarga de que el tablero esté ordenado, de que los post-it estén en la categoría que les corresponde, etc. Y luego tendríamos una persona encargada del enfoque, que es la que nos recuerda cuál es el tema que estamos tratando y evita que nos desviemos de otro tema. Entonces, igual que en la anterior, una clase empezaría poniendo todas las ideas posibles en la columna de intenciones y después pues las iríamos ordenando temporalmente, de manera que las que están unas encima de otras van a ocurrir en diferentes momentos y las que están unas al lado de otras van a ocurrir en el mismo momento. Como también os decía en papel, hay que recordar que en el momento en que yo pongo una tarea, por ejemplo aquí ver vídeo sobre Agile, al lado me voy a poner cuál es el plazo, antes de las 5 de la tarde.
y pondría también quién es la persona responsable. Recordad que en esta columna de para hacer no podríamos superar nunca nuestro WIP limit. Otra de las herramientas más interesantes para crear tableros ágiles digitalmente es Trello. Trello permite muchísima flexibilidad y ahora mismo tiene también muchas funciones que le hacen que sea una de las herramientas más potentes para la gestión de proyectos a nivel ágil. Entonces, aquí os estoy poniendo un ejemplo de un trabajo posible con un tablero que, como veis, no es un tablero Kanban. Este sería un tablero tipo Scrum. Ahora os voy a explicar cuál es la diferencia. Y lo que vamos a hacer en las columnas es dividir, digamos, todo el trabajo en pequeños sprints o entregas que les van a permitir a los estudiantes tener revisiones constantes de su trabajo. Entonces, en esta primera columna, que es similar a la que teníamos antes, lo que sería un backlog, los estudiantes van a añadir, junto con el profesor, todas las tareas que piensan que tienen que hacer o diseñar antes de empezar el trabajo. Lo que harán después será mover estas tareas al sprint correspondiente y añadirles un miembro. Vamos a poner aquí un miembro, en este caso solo estoy yo, un miembro y un plazo en el que se comprometen a cumplir esa tarea. Así con cada una de estas tareas. De manera que cuando acabe este primer sprint, se revisarán todos estos bloques, o sea, todo este bloque, todas estas tareas que ellos han ido poniendo ahí. Lo mismo va a ir ocurriendo con las siguientes. La intención de esto es que al final de cada uno de estos sprints haya una reunión del equipo además con el profesor, para ver de qué manera se están cumpliendo estos plazos, si hay que modificar o cambiar alguna otra columna diferente, qué correcciones hay que hacer, si hay que añadir nuevas tareas o no. Y en la última columna, bueno, una de las últimas columnas, lo que les pido es que todas las tareas que estén terminadas las pongan aquí para que seamos conscientes de que ha habido una entrega final. Después, en la siguiente columna, lo que hago es ponerles una evaluación junto con el enlace a la rúbrica que también hemos co-creado para evaluar el trabajo. Y si quieren llevar más lejos el proyecto, pues les permito que en esta nueva columna puedan añadir nuevas tareas que no son de las que hemos pensado al principio, pero que una vez que han terminado el trabajo, pues quizás se les ocurre que podrían llevar a cabo. Como veis con Trello también puedo hacer un tablero Kanban. Este, por ejemplo, es un tablero mío para mi trabajo personal, donde tengo una lista de cosas para hacer, la lista de cosas que quiero hacer hoy, lo que está hecho pero quiero revisar y lo que está hecho, que ya no tengo que revisar, que también voy teniendo un registro como de las tareas que me he ido poniendo y bueno, me queda a mí ese registro como de acta de lo que he hecho. Al mismo tiempo, aquellas cosas que están en el to-do list, pero que considero que o bien han quedado obsoletas o bien quiero tratar en otro momento más adelante y no quiero que ahora me genere cierto estrés ver que estén en la lista de tareas pendientes, las pongo en una columna, de cosas que quedan para otro momento. Que reviso también semanalmente por si hay alguna que o bien queda muy obsoleta y quiero eliminar o no, o que las quiero dejar ahí como idea. Y por último, os quiero mostrar también lo que son las reuniones de cambio. Las reuniones de cambio son los procedimientos que utilizamos para crear la cultura intencional, para crear cultura entre todas las personas de la clase. Os voy a mostrar también otra herramienta digital para que veáis un ejemplo de tablero de maestría comunitaria que utilizamos para apoyar una de estas reuniones de cambio. Pues aquí veis cómo utilizamos un tablero en Miro para hacer un tablero de maestría comunitaria y es uno de los tableros que apoyan las reuniones de cambio. Los tableros de maestría comunitaria, como veis, tienen 4 niveles en horizontal, diferente que los tableros Kanban o Scrum, así también nos ayuda a diferenciar un procedimiento de otro. Y empezamos por un nivel, el nivel de abajo, que se llama observaciones. En el nivel de observaciones lo que hacen los estudiantes, junto con el profesor, es añadir observaciones neutras, sin propuestas de mejora,
de cosas que ven en clase que necesitamos mejorar. Por ejemplo, aquí he puesto una que sería: las clases son muy cortas para este tipo de trabajo, que es un procedimiento, una observación que podrían hacer perfectamente algunos de mis alumnos cuando trabajamos por proyectos. Lo mismo, pues vamos a ir añadiendo tantas observaciones como alumnos, como ideas surjan, ¿vale? Cuando ya tenemos todas estas observaciones, lo que hacemos es que pasamos al nivel de proponemos. Decidimos cuáles vamos a empezar a trabajar y subimos a proponemos. Entonces, lo que hacemos aquí es, pues, por ejemplo, vamos a ir diciendo ideas y pactamos al final una propuesta. Y después, cuando todos hemos consensuado que esta es la solución que queremos, las vamos a pasar en práctica. Y vamos a decir quién es el responsable y durante qué plazo. O sea, quiere decir que durante 2 semanas José va a ir evaluando cómo va esta propuesta. Si al final de esas 2 semanas la propuesta ha funcionado, entonces se convierte en estabilizado. Y es un acuerdo que hemos construido entre todas las personas de la clase para conseguir que las clases no se sientan tan cortas para este tipo de trabajo. Igual tenemos un tablero que nos ayuda a utilizar, a medir cuál es nuestro WIP limit en las reuniones de cambio. Pues ya hemos hablado de la reunión en pie, junto con su tablero Kanban para organizar el día o organizar un proyecto. Hemos hablado de los proyectos a través de un tablero Scrum con la herramienta Trello. Hemos visto también cómo sería una reunión de cambio a través de un tablero de maestría comunitaria. Y por último, hay un procedimiento que es muy importante para generar el clima necesario para que esto funcione, que son lo que consideramos o llamamos reuniones de gratitud. Son momentos distendidos en los que agradecemos a los demás y pasamos un momento agradable y distendido, y agradecemos a los demás el poder participar conjuntamente en algo así. También puede ser que la duración de estas reuniones de gratitud pueden ser al final de cada semana 5 minutos sobre qué queremos agradecer a los demás o agradecer a la clase, o al mismo tiempo puede ser que dediquemos la última clase antes de de las vacaciones para compartir un momento distendido con los demás, compartiendo un desayuno o un pequeño almuerzo. O bueno, también como a cada uno le salga. También podría ser a través de una herramienta digital como esta que os voy a enseñar ahora, Flipgrid, que puede utilizarse para hacer estas reuniones de gratitud. Pues con esto hemos terminado esta introducción al aprendizaje ágil. Sé que ahora te van a quedar muchas dudas probablemente, especialmente si nunca habías oído hablar antes de la metodología ágil. Recuerda repasar cuáles eran tus intenciones al principio y qué es lo que querías hacer para llegar a cumplir esas intenciones. Y recuerda que independientemente de lo que yo haya hecho, tú todavía puedes hacer lo que tú consideres necesario para llegar a cumplir tus intenciones. Es importante que hagas esa reflexión al final. Ahora, si te interesa saber más sobre esto, no dudes en consultar los recursos que voy a compartir con vosotros o escribirme si necesitas cualquier consulta. Creo que nos veremos en una tutoría y allí también podrás preguntarme todas las dudas que consideres necesarias. Espero que esto os haya servido y que os dé alguna idea para hacer el proceso de transformación educativa que creo que es necesario en el contexto educativo actual. Muchas gracias por estar ahí al otro lado del vídeo y espero que nos veamos pronto.